Muy buenas noches, muy bienvenidos a un nuevo programa desde la otra acera. Hoy estamos haciendo el último programa de esta temporada. Ha sido un gran esfuerzo. Agradecemos a todos ustedes que nos acompañan, tanto afiliados de la APSE como aquellas otras personas que se interesan por la información que van a recibir, y más que todo el hecho de que APSE se preocupa por formar también opinión. Debemos de tener conciencia de lo que está sucediendo en este país. Y por eso, pues, este programa de hoy tiene el tema El dilema costarricense, corrupción y elecciones 2022. Tema que ya está ahí puesto, lo que tiene que ver con las elecciones y que nos interesa a nosotros, pues, que ustedes conozcan más al respecto, porque como trabajadores, en el caso de nosotros, pues tenemos que estar pendientes de qué es lo que va a pasar en este país con un nuevo gobierno. Para este programa tenemos como invitados a don Oscar Madrigal, él es abogado y columnista, a Laura Martínez, ella es directora del semanario Universidad, a don Ronald Alfaro, él es coordinador de los estudios de opinión del CIEP, de la UCR, y a don Diego Miranda, él es regidor de la Municipalidad de San José. Entonces, con estas personas y con ustedes poniendo mucha atención a lo que va a suceder aquí, iniciamos el programa de hoy. Aquí tengo acompañándome a mi compañero Denis Solís. Muy buenas noches, doña Saray. Un saludo a todas las personas que nos siguen en este programa, y es que definitivamente vamos a desarrollar un programa muy interesante donde lamentablemente vemos cómo una vez más los tentáculos de la corrupción tocan no solamente figuras del Poder Ejecutivo, diputados, sino que también las municipalidades. Ha sido un año donde hemos tenido que hablar recurrentemente de casos de corrupción, caso Cochinilla y últimamente el caso Diamante, donde vemos, como les decía anteriormente, que abarca diferentes esferas del ámbito político, y máxime que estamos a las puertas del proceso electoral del 2022. Y darle la bienvenida también a nuestro compañero y presentador Fernando Chironi. Fernando, ¿cómo estás? Un placer estar contigo en este programa. Bueno, y para mí un placer también haber compartido toda esta temporada, tanto con usted, doña Saray, como con usted, don Denis, y con esta maravillosa audiencia que nos dedica tiempo noche de los jueves y también los miércoles por la señal de Extra TV 42. Hoy, en un tema muy particular, se siguen cayendo las piezas del dominó que habría empezado a tirar el caso Cochinilla. El pasado 15 de noviembre nos enteramos sobre la nueva investigación que generaron las intervenciones telefónicas originales, y el caso Diamante terminó con 6 alcaldes detenidos en un día, además de los particulares que también fueron detenidos en la misma operación de allanamientos. Pero en todo esto también se ha revelado un tema estructural y un análisis de qué es y de dónde viene la corrupción. Una preocupación que fue revelada también por el estudio del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, poniendo a la corrupción en primer lugar en los temas que le preocupan al electorado para las próximas elecciones de febrero. Vamos ahora a analizar nuevamente el origen de estos temas de corrupción y del caso Diamante con el regidor que también empezó a destapar estos primeros asuntos que ocurrían en la Municipalidad de San José. Con nosotros, Diego Miranda, regidor de la Muni de San José. Un caso muy claro es que la otra oferta que se daba en esa última contratación en el lapso de 4 años eran 4.000 millones menos de colones lo que tenía que pagar la Municipalidad de San José, y por criterio tanto técnicos como legales se le termina sacando criterios que, desde mi punto de vista, siempre lo he dicho, podían ser subsanables. El otro antecedente importante tiene que ver con el caso Cochinilla, donde se revelaron escuchas que mencionaban lo que nosotros intuíamos, porque no se decía abiertamente, que era el proyecto de Calle 78, que se ejecutó también este año, y que tiene que ver con el que aún lo debemos, porque tiene que ver con el préstamo del Banco Mundial, un préstamo de más de 12 millones de dólares que se solicitó para hacer diferentes obras, dentro de ellas Calle 78, y que efectivamente esas escuchas, ahora con lo que sabemos del caso Diamante, tenía que ver con una coordinación entre funcionarios de la Municipalidad de San José y los empresarios de MECO. ¿Y qué fue
o sea, ¿qué fue lo que pasó en calle 78, digamos? Como qué es lo que sabemos, digamos, que pasaron con esas escuchas, digamos, y lo que ustedes saben a nivel ya municipal? Bueno, varias cosas. Una es no sacar algunas partes, digamos, algunas partes de la ejecución de la obra a contratación, sino que se hicieron en coordinación con MECO. Y la otra tiene que ver con sobreprecios, ¿verdad? La obra, por lo que sabemos que tasó el CEFIA la tasa de más o menos 130 y no me recuerdo si eran 136 o 140 millones, por ahí andaba, no recuerdo el dato exacto, pero CEFIA la tasa mucho menor y la obra termina costando más de 600 millones. Entonces, cuesta 5 o 6 veces más de lo que en realidad tuvo que haber costado la obra según los costos de mercado. Y eso es un elemento importantísimo que es una prueba que es pública además, ¿verdad? O sea, es una prueba que se puede identificar fácilmente. Mi consejo para la clase trabajadora es que no vean las elecciones simplemente como una solución inmediata, ¿verdad? O sea, creo que la gente tiene que, y el electorado yo creo que se ha ido educando, por eso el nivel de indecisión también ante elegir a algún partido o alguna persona, alguna candidatura en específico. Pero yo creo que también habría que pensar en ver las cosas, digamos, con mayores luces, con una reflexión filosófica mucho mayor de lo que queremos como sociedad y también de lo que representa elegir al poder tanto legislativo como el ejecutivo, porque la gente siempre piensa en la silla, ¿verdad? Pero no piensa lo que hay detrás de la silla y habría que hacer una pregunta ahí si quien queda en la silla realmente tiene poder, si tiene poder de ejecutar, si tiene poder de decidir, si tiene poder de enrumbar el país por otro lugar, porque en el marco de esa pregunta se abren nuevas respuestas y también nuevas preguntas que pueden ayudar a la gente a organizarse mucho mejor y a pensar no solo en el corto plazo, en decir, bueno, este va a ser el proyecto que vamos a elegir, sino también en decir, bueno, vamos a prepararnos para lo que viene, porque yo creo que en el marco del progresismo, tal vez me estoy extendiendo mucho, pero en el marco del progresismo, yo no veo ahorita, digamos, un proyecto, o mejor dicho, un solo partido político que ofrezca un proyecto alternativo. Sin embargo, mucha gente habla de la preparación para los gobiernos, y yo creo que hay candidaturas conservadoras que están muy preparadas, pero para su proyecto, no para un nuevo proyecto de país. En el marco de eso, yo creo que también un consejo que se le podría brindar a la clase trabajadora es elegir sin necesidad de ser forzados, elegir con libertad lo que consideran que es el proyecto más apto para el país, indistintamente de si ese proyecto sea realizable en el corto plazo. Era el regidor Diego Miranda con todas nosotras, y justamente parece que la corrupción se ha apoderado también de la discusión pública y de la opinión pública, sobre todo dándole la relevancia como para que se transforme en un gran tema de campaña electoral, ¿no? Sí, este tema sobre la Municipalidad de San José no es nuevo. De hecho, acá en APSE tuvimos un espacio, un programa titulado Municipalidades Cochinilla, no sé si lo recuerdan. Por supuesto. Cuando salieron casos, por ejemplo, como la Municipalidad de Heredia, en el caso de la Municipalidad de Grecia, donde incluso aparentemente se encontraron enterradas documentación ligadas al caso Cochinilla, ¿verdad? Entonces no es un tema nuevo esto que está sucediendo. Definitivamente veamos cómo hay vínculos de grupos empresariales a nivel municipal, donde luego se obtienen favores, ¿verdad? Especialmente en lo que son concesiones y contratos, y hemos visto los casos de obra pública, ¿verdad? Que es tal vez lo más común, pero también algunas municipalidades, ¿verdad? Que se la pintan muy bien, pero también existen otros tipos de concesiones. Por ahí hay una que en este momento hay un caso polémico por la contratación o la concesión a una empresa de recolección de basura, ¿verdad? Con alcaldes por ahí que los están puliendo ciertos partidos políticos para después lanzarlos a otros puestos más grandes, y que lamentablemente en este momento los vemos que están involucrados, ¿verdad?, en todo este escándalo de decomiso incluso de teléfonos celulares. Entonces por ahí también hay que dejarla picando, ¿verdad?, de todas estas situaciones que están pasando con algunos alcaldes y algunas municipalidades.
Ahora, gente que ha cobrado durante tantos años salarios de tantos millones de colones que ni siquiera les han alcanzado para... o sea, son pésimos administradores, además de tener un nivel político prácticamente marginal en términos de discusión, porque realmente que un alcalde se vea forzado a pedir $5.000 prestados para una defensa de un juicio, da vergüenza, doña Saray, realmente. Sí, es lamentable ver, ¿verdad?, los niveles de corrupción que hay. Uno no se imaginaba en Costa Rica que pudiéramos llegar a esto. Bueno, están saliendo los casos y yo creo que son pistas, como decía Denis, son pistas para nosotros recordar, bueno, vienen elecciones nacionales, ¿verdad? Eso lleva a pensar también qué va a pasar, quién va a gobernar este país, en qué condiciones, quiénes están ahí aprovechándose de estas circunstancias. Y principalmente hablo de los empresarios que son los que están buscando cómo ganar del dinero del pueblo, ¿verdad? Entonces, estos son los que están generando estos grandes niveles de corrupción y que no sabemos por dónde van, ¿verdad? Porque es mucho. Es el rol del corruptor, ¿verdad? Exacto. Que también ha quedado en evidencia en la serie de casos que se han presentado. Vamos a separarnos por unos segundos, pero ya venimos con muchísimo más. La tendremos a Laura Martínez, directora del semanario Universidad, para que nos cuente también cuál ha sido el rol de los medios de comunicación, que por un lado denuncian, pero por otro lado también reciben las platas de las pautas en campaña política. Ya venimos con más, quédense acá, desde la otra acera. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Si bien las sospechas en torno a la corrupción ya eran profundas en el pueblo costarricense, los casos Cochinilla y Diamante han hecho que esas sospechas justamente tengan ahora sus fundamentos y sus evidencias también. Para hablar sobre este tema vamos a tener a la directora del medio de comunicación que viene denunciando cómo H. Solís y MECO están acaparando obras en infraestructura de vía pública desde el año 2016. Con nosotras y nosotros, Laura Martínez, directora del semanario Universidad. Para nadie es un secreto que cuando los periodistas tenemos un expediente judicial, pues nos encanta revelar los contenidos que allí hay. Entiendo, para los abogados defensores, el cuestionamiento que hay a que la prensa, paralelamente al proceso de investigación, de acusación que se va a dar, realiza, dicen ellos, un juicio mediático, ¿verdad? Pero también entiendo cuando la ciudadanía dice, al fin esto se dio a conocer, al fin era un secreto a voces, pero no había forma de que se conociera. Entonces, es complicado esto, ¿no? ¿Verdad? Sopesar el derecho a la información como algo fundamental, la urgencia de la gente de estar enterada, porque alguien podría decir, bueno, qué dicha que no, que el OIJ investigue, que el Ministerio Público investigue, pero que no se dé a conocer un expediente judicial. Entonces, por tanto, hoy no sabríamos lo que dijo Walter Céspedes, que participaba hasta hace poco en la campaña con Linet Saborío, sobre Aquí le tengo una indígena, pero tampoco sabríamos todo lo que pasó y las conversaciones que se han dado entre los alcaldes y el gerente de MECO, vinculado al tema que tuvo relación con lo que eran obras viales en los gobiernos locales. Y tampoco el semanario hubiera podido sacar nada en la cobertura del semanario, nada de lo que dimos a conocer con base en la orden de allanamiento y el expediente judicial sobre el caso Cochinilla. Sin embargo, sí puedo decir que nuestro énfasis cuando se dio el caso Cochinilla no estaba solamente y concentrado exclusivamente, de manera exclusiva más bien, en informar sobre
el kilo de chorizo o salchichón que se compró en la fiesta de los empleados de CONAN o de las personas de CONAN. En eso estuvieron, y no con eso quito de menos la responsabilidad que tengan ellos, pero había que, para nosotros, había que utilizar el expediente, sacar información, pero que nos ubicara y nos diera una perspectiva más amplia de cuál era el modelo de contratación o de construcción de carreteras en nuestro país. Y que ese modelo, que es el que en este momento está vigente y que tiene años, décadas de funcionar, nos mostraba. Está agotado, ¿no? Ese modelo era parte de la cobertura que hizo el Semanario Universidad. ¿Cuáles son las condiciones de mercado que se dan para que ese modelo opere de esa manera? Y hoy el OIJ en sus informes cuestiona el modelo en el sentido de que estaba estructurado de tal forma que permitía la colusión de intereses y permitía la corrupción. Entonces fuimos más allá de solo el expediente y también armamos los famosos lazos que hay que se dan en las puertas giratorias entre las personas que laboran en lo privado y después se van a lo público, o que de lo público van a lo privado y están en este giro permanente y en este conflicto de intereses permanente. Nos damos cuenta que gracias a ese expediente y a que quisimos trascender un poco más allá, le informamos a la gente sobre las familias que gobernaban, las empresas que gobernaban, cómo eran sus prácticas, la evasión, la posible evasión de impuestos, cómo lo hacían, cuáles eran esos diálogos que allí se daban, pero también añadíamos otra información. Y posteriormente también revelamos las limitaciones que tenía el modelo al tener un consejo directivo, el CONAVI, en el cual participan distintos representantes del sector privado. Estamos hablando de UCAEP, tiene un asiento allí, la Asociación de Carreteras tiene un asiento allí. Entonces, planteamos todas estas dudas que hay sobre si ese modelo estaba funcionando. El caso Azteca, el caso Cochinilla, el caso Diamante forman parte de ese portafolio de corrupción que este año será determinante también en la elección de quién será el próximo o la próxima presidenta de la República. También hay una gran responsabilidad, además de los corruptores de los que hablábamos antes, de la empresa privada justamente haciendo que estas digamos, licitaciones estén forzadamente, digamos, acaparadas por estas dos empresas. También hay una responsabilidad en los medios de comunicación cuando, por ejemplo, vemos que las filtraciones que surgen de los casos ya mencionados podrían llegar a llevarse entre las patas el proceso judicial actual. Porque recordemos que estas escuchas y estas filtraciones son documentos privados y al final a quienes les conviene que estos documentos no puedan ser utilizados como evidencia en un posible juicio es a la defensa, ¿no? Entonces también hay una responsabilidad en torno a los medios de comunicación en todo esto que no se puede dejar de lado. Sí, los medios de comunicación, como usted dice, están ahí al servicio de alguien, o de algunos, ¿verdad? Entonces, pues ellos llevan también una posición. No pensemos solamente que son para informar, ¿verdad? También tienen otras condiciones que sí tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? En estos procesos que han sido, como decía usted, han sido muchos este año. O sea, ¿por qué precisamente este año salen tantos medios, tantos casos de corrupción? Y lo malo es que hay propuestas en otros momentos, en Asamblea Legislativa, para enfrentar este problema de corrupción. Pero solo vemos la noticia, pero ¿qué pasa con ellos? No se resuelven, no hay gente no estoy hablando solo de estos, ¿verdad? Estos son los que tenemos más cercanos, pero esto es histórico en Costa Rica.
Entonces, ¿por qué en este momento están saliendo también? A veces uno se pregunta cuál es el interés que hay detrás. Bueno, también hay intereses políticos más Exacto. generales, ¿verdad?, que tienen que ver con el proyecto de ley marco de reforma del empleo público, que todavía está ahí en agenda. Y bueno, esto forma parte también de ese constante ataque al empleo público como tal, don Denis. Sí, claro. Bueno, recordar que ahora que estamos hablando de empleo público, que la mayor ineficiencia en lo que es gasto público es la corrupción, ¿verdad? Eso hay que dejarlo claro primero que todo. Y hablando del papel de los medios de comunicación, recordemos, y como lo decía doña Saray, al final de cuentas los medios de comunicación no terminan siendo objetivos. ¿Por qué? Porque la mayoría de medios de comunicación en este país, especialmente los tradicionales, son medios de comunicación que pertenecen a consorcios empresariales. Y en campaña política, por supuesto que ellos juegan su papel. En este momento, bueno, vemos el semanario Universidad, un medio alternativo que saca todo este tipo de investigaciones, ¿verdad?, sobre estos casos de corrupción. Pero sí, como decíamos anteriormente, hay que tener mucho cuidado con cómo se va a hacer el enfoque, cómo se va a manejar. Y por ahí estábamos hablando antes, ¿verdad?, ya de ciertos medios de comunicación que comienzan, ¿verdad?, a disparar para cierto lado, especialmente cuando ven que tal vez los candidatos que ellos están apoyando, que están impulsando, van teniendo sus bajonazos o van tratando de bajarle el techo a otros. Entonces, definitivamente, como dice doña Saray, salen en este momento. Bueno, también hay que ser muy cuidadoso y saber leer los mensajes que están lanzando los diferentes medios de comunicación para no terminar uno siendo presa, ¿verdad?, de todo este juego que hacen ellos, ¿verdad?, en sí en direccionar la campaña política hacia los intereses que ellos quieren. Bueno, y en el bloque siguiente también tendremos más contenido, lo tendremos al abogado y al columnista Óscar Madrigal. Pero para cerrar este bloque, quizás esa reflexión, ¿no?, de que los medios de comunicación denuncian, pero también, por ejemplo, al día de hoy han recibido $500.000 de pauta publicitaria. En ese momento nadie se cuestiona de dónde vienen esas platas, y quizás cuando empecemos a darnos cuenta de la necesidad de hacer campañas políticas plurales, equitativas y proporcionales para todos los partidos políticos, también estemos erradicando una parte de esa corrupción que tan caro nos sale a todas y todos. Ya venimos con más, quédate acá, desde la otra acera. Su dinero siempre disponible con la mayor seguridad. Tramite la tarjeta de débito con mayores beneficios para usted. Y al hacerlo, puede ser el ganador de 200.000 colones. Nuestras tarjetas le premian. Sus tarjetas de Caja de Ande pueden darle grandes premios. Caja de Ande. Fue coordinador del capítulo 5 del programa del Estado de la Nación, del último y más reciente informe de fortalecimiento de la democracia y los partidos políticos. Además, forma parte de Votemos CR, la plataforma de voto del programa del Estado de la Nación, y es parte del equipo de investigación del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el CIEP. Nos acompaña don Ronald Alfaro, a quien tenemos el gusto de recibir Desde la Otra Acera, para que nos cuente cómo podemos relacionar la corrupción con las elecciones del 2022, según los datos que arroja el más reciente informe del CIEP. Hay riesgos en nuestra democracia. Uno de ellos tiene que ver precisamente con el tema del financiamiento a los partidos políticos, ¿verdad? La forma en la que se financian, el modelo de financiamiento y el tipo de fuentes con las que se financian los partidos políticos precisamente ponen a los partidos en esos riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, la mayor parte de los ingresos de los partidos políticos para una campaña provienen de préstamos, ¿verdad? Son deudas. Entonces, usted tiene partidos debilitados desde el punto de vista electoral, y por otra parte tiene dificultades en términos de su financiamiento, ¿verdad?
El nuestro es un modelo, el modelo nuestro de financiamiento de la política es un modelo de reembolso, ¿verdad? Es decir, los partidos primero tienen que obtener el dinero, gastarlo en campaña, liquidarlo después y esperar a que esperar a tener suerte para tener el resultado electoral les favorezca para tener acceso a ese reembolso. Y ese dinero va llegando un año o año y medio después de las elecciones. Entonces vea que en esas condiciones no es factible pensar, o más bien, lo que estamos planteando es que ese es un punto ciego de la democracia, ¿verdad? En Costa Rica, de la democracia electoral. Y es uno de los que hay que atender. Desde la Asamblea Legislativa debería reformarse pues el código y las reglas, especialmente la eliminación de los bonos de la deuda, ¿verdad? Claro. Que son un mecanismo muy inequitativo para acceder a los recursos, a recursos para la campaña. Sí, normalmente estos escándalos políticos de gran magnitud provocan rápidamente efectos, ¿verdad? Y repercusiones en la opinión pública. Es bastante usual que eso sea de esa manera, especialmente en una campaña, por ejemplo, en la que los partidos han tenido grandes dificultades para controlar y dominar los temas de discusión, ¿verdad? Entonces, claro, aparecen estos factores externos, inesperados muchos de ellos, ¿verdad? Y que de alguna forma sacuden y alteran la dinámica de la campaña, golpean a varios partidos políticos a la vez, porque no solo una agrupación o unas pocas de ellas que están, en las que están involucradas, y entonces de esa manera configuran un panorama en el que más bien, en lugar de ver el fenómeno usual, que es que conforme va aumentando o nos vamos acercando hacia la campaña, disminuye la indecisión, más bien observamos un crecimiento, ¿verdad? De la incertidumbre y las personas indecisas. Entonces, de alguna forma altera esa campaña, cambia y reduce el apoyo a la persona, digamos, acorta las ventajas en la punta, ¿verdad? Y hace que entren en una situación de mayor disputa varias agrupaciones políticas, lo cual, bueno, ese es un escenario que que ha sido también típico de las últimas elecciones en Costa Rica, ¿verdad? Por lo menos las últimas dos de ellas. La preocupación evidenciada en el informe del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, gracias a Ronald Alfaro por el tiempo que le dedicó a la audiencia. Pero ¿qué hacemos con estos datos, con esta información? ¿Qué es lo que debería plantearse la clase obrera y trabajadora frente a las elecciones de febrero próximo? ¿Cuál es el candidato o la candidata que está ofreciendo una mejora en la calidad de vida de estas personas? Bueno, para charlar de esto nos acompaña el abogado y columnista Óscar Madrigal, quien nos acompaña desde la casa, tengo entendido. Don Óscar, bienvenido a Desde la Otra Acera. Ante esos fuegos artificiales que permiten desviar la atención de la gente, uno lo que tiene que fijarse es ver si este partido qué le ha dado a la gente. El pasado reciente, es cuestión de analizarlo. Y eso es lo que debe analizar todo trabajador, ¿verdad? Todo trabajador público y privado, ¿verdad? ¿Qué nos ha dado, qué le ha dado liberación al magisterio? Y garrote, esa es la verdad. Figueres lo que le dio en la huelga del magisterio fue apalearla y después Liberación Nacional le dio en la más reciente legislatura una serie de las leyes antihuelgas, las leyes contra impiden que se manifiesten las personas, el congelamiento de salarios, ¿verdad? Que aprobaron. En general, la represión contra el magisterio en los últimos años que hubo después, y un plan fiscal que ha recargado prácticamente sobre las espaldas de los trabajadores toda la carga de la crisis fiscal, porque
la verdad es que ellos tuvieron mucho éxito en crear al empleado público y a los trabajadores del sector público como los enemigos principales de este país, casi, ¿verdad? Y como los causantes de la crisis fiscal, lo cual se ha demostrado hasta la saciedad que no son ellos los causantes de la crisis fiscal, pero cargaron sobre ellos la mayoría de los impuestos. Y si uno ve después a la Unidad Social Cristiana, pues uno ve a una candidata a la presidencia que no se pronuncia por nada, ¿verdad? No fija posiciones por nada, pero sin embargo lleva un candidato a la vicepresidencia, este señor Franco Pacheco, que fue hasta hace poquito, un par de años, presidente de la UCAEP y promotor de toda la legislación contra los trabajadores. Entonces uno dice, bueno, un trabajador, ¿cómo va a votar por la Unidad Social Cristiana? Un trabajador, ¿cómo va a votar por Liberación Nacional, verdad? Digamos, eso es lo que uno ha visto y las perspectivas de lo que puede ser, ¿verdad? Ahora, antier Liberación presentó a todo su equipo económico y uno ve las mismas caras, ¿verdad? Uno ve las mismas personas. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo estos, que son los causantes de la situación fiscal, económica que vive el país, pueden ahora presentarse como salvadores de eso, cuando son los productores de esa situación que se ha creado? Orientarse por el pasado, digo yo, en este cúmulo de partidos 20 y pico, orientarse por el pasado, ¿verdad? ¿Qué ha hecho esos partidos? Por el magisterio, por los trabajadores del sector público, los trabajadores del sector privado, y qué equipos tienen y qué personas están detrás de eso. Esa es la única manera que usted tiene de decir, bueno, este partido es el que puede representar mejor los intereses de los trabajadores. Y muy importante, la Asamblea Legislativa, ¿verdad? La Asamblea Legislativa, por las perspectivas que puede haber, es importante saber a quién se va a elegir también. Yo creo que no es posible darle una mayoría tan decisiva a un partido como Liberación Nacional en la próxima campaña electoral para diputados. Muchas gracias por su tiempo, don Óscar Madrigal. Recordarle a la audiencia que pueden encontrar la entrevista de don Óscar, así como la de don Ronald y cualquiera de las entrevistas que hayamos realizado aquí en el programa Desde la Otra Acera, en su versión de podcast en Spotify. Así que te metes en Spotify, buscas Desde la Otra Acera y ahí te sale el menú con todas las entrevistas completas, que están buenísimas además. Nosotros vamos acercándonos al final, pero no dejando nunca a la audiencia con estas dudas, ¿verdad?, que genera la corrupción y los casos de los últimos días, quizás con algunas reflexiones que nos puedan servir para formarnos un poco más de cara a las elecciones próximas, don Denis y doña Saray. Sí, tal vez para un comentario, una reflexión en esta parte, es que, bueno, se han incrementado y han aparecido mucho las denuncias de casos de corrupción. Esto, por supuesto, que causa una indignación en la población. Y hemos visto que uno de los elementos característicos de las últimas votaciones es el nivel de abstencionismo. Por supuesto que al presentarse todo este tipo de casos de corrupción, esto produce un efecto que va a venir a incrementar el abstencionismo, ¿verdad? Y lamentablemente ese sentimiento de la población, de desesperanza, de ver, ¿verdad?, cómo aparecen involucrados gran cantidad de personas en el ámbito político, causa ese desinterés por lo que es el proceso electoral. La gente dice, mira, es que todos son iguales, y ese es uno de los elementos que creo que se va a incrementar con estos casos de corrupción, que es el abstencionismo. Esto tiene un efecto, la gente que llega a las urnas es muy poca.
Entonces hay ciertos partidos políticos que tienen toda una estructura, especialmente a nivel municipal, ¿verdad? Y usted ve que para las campañas movilizan, ¿verdad?, toda esa maquinaria, toda esa estructura política, y es común los audios, por ejemplo, en grupos de barrio: mira, llevemos a votar a la gente y que nos van a pavimentar la calle, nos van a dar esto, nos van a dar lo otro, y lamentablemente este clientelismo político muchas veces hace que se consoliden ciertos partidos políticos en los puestos de poder. Y creo que uno de los llamados a la afiliación en la población en general es que analicemos muy bien, ¿verdad?, todos estos posicionamientos, todas las candidaturas, como clase trabajadora, buscar en cuáles hay más coincidencia, más afinidad, y no dejar la cancha abierta simplemente con no ir a votar, porque de esto se aprovechan ciertos partidos políticos a través del clientelismo para poder consolidar en los puestos de poder, y lamentablemente luego seguimos pagando toda la población en general y viendo todas estas situaciones de casos de corrupción que están hundiendo al país cada vez más. Doña Saray, un tema interesantísimo que también nos hace plantearnos estructuralmente lo que está pasando, ¿verdad? Sí, bueno, ahorita que hablábamos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, verdad? Esa es la incógnita que todos tenemos, ¿verdad? Porque yo creo que esto es generalizado, como decía Denis, eso es la justificación para el abstencionismo. Aunque se haga propaganda para que invitar a la gente, nosotros vemos que todos los procesos es lo mismo, se hace la propaganda, pero al final siempre la gente se abstiene. Hay un desencanto de esta situación muy delicado, y de eso se aprovechan, como dice Denis, algunos, los que tienen más dinero, los que tienen más estructura política. Sí, el que va primero, exactamente. El que va primero es el que se ve beneficiado de los que no van a votar. Sí, y sí, también eso hace que la gente tampoco le ponga mucha atención al proceso. O sea, esos son los de siempre y de ahí no pasó, ¿verdad? Pero creo que sí tenemos que tener más responsabilidad y pues tratar por lo menos de que cuando hay posibilidad de información de medios alternativos, pues sí ponerle atención a ver qué es en realidad esto, tener un poco más de memoria histórica de lo que ha pasado en el país, de quienes han estado al frente, de por qué sucede esto, y que verán que son los mismos. Bueno, hay algunos que no, pero bueno, eso es parte del proceso, ¿verdad? Que tenemos que darle tiempo, o sea, escuchar más, ver más y no esperar tampoco al final, porque eso pasa. Eso pasa, cuando usted ve que en su municipalidad empezaron a arreglar la calle, dice uno, mira, en este momento sí están arreglando la calle, ¿verdad? ¿Por qué será? Bueno, es uno de los grandes temas que habrá, pero también hay algo muy interesante en lo que plantean ambos, y tiene que ver con que nosotros desde el programa venimos diciendo sobre la responsabilidad del corruptor, la responsabilidad de Meco y H. Solís en medio de todo esto, la responsabilidad de la clase política de no aprobar los proyectos de ley que ha presentado el Tribunal Supremo de Elecciones para garantizar unas campañas electorales que no estén teñidas de corrupción, pero también hay una responsabilidad de la ciudadanía. Y en esto sí vale la pena frenar, hacer una pausa, no inducir a nadie a que haga algo que no quiera, pero tampoco permitir que se diga que son todos y todas iguales. Hay otras opciones y está claro quiénes están involucradas e involucrados en los casos de corrupción. Ahora nos toca a nosotras y a nosotros como ciudadanas y ciudadanos elegir a quién le vamos a dar esa confianza. Que esa elección sea informada. Y hoy, aquí terminando una temporada en Desde la Otra Acera con un equipo de trabajo que realmente en lo personal me hace sentirme muy orgulloso de haber formado parte como una piecita más de todo este engranaje que es el Laboratorio Audiovisual Sindical de APSE. Quizás sí vale la pena decirle a la gente que, bueno, que se informe a través de medios alternativos, que no crean lo primero que les dicen los medios de comunicación tradicionales y que sobre todo no se dejen llevar nuevamente por promesas que vacían y vacías. Don Denis, doña Saray, para mí ha sido un honor y un placer
haber compartido tanto con el secretario general de APSE como con la presidenta de APSE este maravilloso espacio que les hacemos semana a semana con muchísimo cariño y respeto. Sí, no, y agradecer a toda la afiliación, como lo dije al principio. Fernando, muchas gracias por su aporte. En otro momento, la otra compañera también. Es un trabajo que se ha hecho desde la APSE para informar, para formar criterio, ¿verdad? Y nosotros nos sentimos muy agradecidos y es una oportunidad que tenemos en APSE y que seguiremos presentando a todos, ¿verdad? Pues terminamos esta temporada, vienen otras situaciones, bueno, viene otro año con otra dirigencia también, y de parte de nosotros pues agradecer esa atención y esperemos, porque yo creo que así es, esperemos que APSE siga generando esta opinión, esta posición crítica con respecto a lo que pasa en Costa Rica, porque nos interesa los trabajadores y nos interesa Costa Rica. Este ha sido un proyecto que ha impulsado la APSE visionariamente, creo yo. Ha llegado para quedarse y debe seguir creciendo, de manera que a través de la APSE podamos incidir y poder disputar, ¿verdad?, ese discurso de los medios tradicionales en contra de la clase trabajadora del pueblo costarricense, ese discurso antiobrero, que sepan la gente, el público en general, que nosotros tenemos esta posición desde la otra acera, con un discurso en defensa de la clase trabajadora del pueblo costarricense en general, buscando justicia y mejores condiciones de vida para todos en general. Agradecerles a todos los que nos han seguido durante este tiempo y seguiremos adelante fortaleciendo este proyecto de espacio audiovisual e informativo. Nos despedimos, pero recuerden que seguimos con especiales desde la otra acera, así que no se pierdan jueves a jueves las emisiones por los perfiles de APSE Informa, así como la emisión de los miércoles a las 6:30 por Extra TV 42. Un abrazo virtual, libre de contagio y muy fraterno para todas y todos los que nos han acompañado durante esta hermosa temporada desde la otra acera. Quédate acá.